Buenos días a todas las personas que hasta ahora nos ven a través de nuestra página web www.consejodestado.gov.co. Bienvenidos a su espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que busca acercar la corporación a los ciudadanos por medio de estas videoconferencias que se realizan 2 veces al mes. En la sala de audiencias del Consejo de Estado nos acompañan estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Los Libertadores. Gracias a ustedes por estar acá. En el día de hoy nos acompañan también el magistrado auxiliar de la sección segunda, Juan Carlos Hermosa Rojas, quien nos hablará sobre el contrato realidad en el derecho administrativo laboral. El doctor Gabriel Balbuena, magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado, hará la presentación del doctor Hermosa. Doctor Balbuena, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. En nombre del Consejo de Estado, presento un cordial saludo a todas las personas que están presentes en la sala de audiencia, particularmente al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Libertadores, a los estudiantes de pregrado de la universidad y a los diferentes funcionarios del Consejo de Estado que nos acompañan. Hago extensivo igualmente este saludo a todas las personas que siguen esta transmisión vía streaming. El doctor Juan Carlos Hermosa Rojas es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, con una amplia experiencia en el sector público y privado, particularmente en temas de derecho público, derecho constitucional y administrativo, con énfasis además en aspectos contractuales. El doctor Juan Carlos Hermosa, como ya lo dijo la presentadora, se desempeña en la actualidad como magistrado auxiliar de la sección segunda del Consejo de Estado. Ha sido igualmente magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia por más de 5 años y ha desempeñado múltiples cargos administrativos de carácter directivo y asesor. El doctor Juan Carlos Hermosa Rojas adelantó estudios en la Universidad de París 10, en Nanterre, una maestría en Administración Pública y Derecho Público. En la Universidad de París 2, Assas, hizo una especialización en Derecho Administrativo y cursó otra en Derecho Internacional Público. Adicionalmente, es egresado de la Academia de Derecho Internacional de La Haya en Holanda. Yo sé que el tema que va a tratar despierta el más vivo interés de parte de los presentes y de todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Los dejo entonces con el doctor Juan Carlos Hermosa, quien va a hablar sobre el contrato realidad y va a hacer un paralelo con el contrato de prestación de servicios. Le damos pues la palabra al doctor Juan Carlos Hermosa. Muchas gracias, doctor Balbuena. Un saludo muy especial para los estudiantes, profesores que en el día de hoy nos acompañan de la Universidad de los Libertadores, a su decano, a los estudiantes, a los compañeros y amigos que nos acompañan el día de hoy y a la gente que nos está viendo vía streaming a nivel nacional. Muchas gracias al doctor Balbuena por esa generosa presentación y agradezco el vínculo con el tema de la presentación de el espacio de Consejo de Estado de cara al país, porque es un canal muy importante para difundir y para compartir algunas ideas. El tema, otra consideración que quiero hacer es que estas ideas, estas consideraciones que traigo acá han sido el fruto de un trabajo académico por más de 12 años. No se refiere concretamente a la presentación del día de hoy, sino que quiero delimitar con eso que las opiniones que yo emita no comprometen para nada al Consejo de Estado.
se hacen estrictamente en el campo académico. Este es un espacio para compartir ideas. Aquí yo no soy ni mucho menos el gran experto, como generosamente me presentaron los amigos de comunicaciones. Se trata es de compartir algunas ideas sobre un tema bastante complejo que no se ha escrito mucho sobre él, sobre el contrato realidad en derecho administrativo laboral, y voy a tratar de hacer un paralelo con el contrato de prestación de servicios. Entonces, vamos a delimitar el tema para que sea el objeto claramente definido, porque este tema tiene muchas aristas y muchas controversias por las posiciones jurisprudenciales que ha tomado el Consejo de Estado, dada esa complejidad de la que hablo. ¿A qué se debe esa complejidad temática? Siguiente, por favor. ¿A qué se debe esa complejidad temática del contrato realidad? Básicamente a dos razones: a las tensiones que hay entre el concepto del contrato realidad y el derecho administrativo laboral o el derecho de la función pública. Hay permanente, recordemos que la figura del contrato realidad proviene exclusivamente del derecho laboral. Hagamos un poquito de historia, brevemente. Esa figura surge de la necesidad de independencia del derecho laboral del derecho civil. Recordemos que el derecho laboral era como una especie de apéndice en el derecho continental, era una especie de apéndice del derecho civil, era una partecita ahí que estaba prohijada por el marco del derecho civil. Y fueron los civilistas famosos franceses, Josserand y Planiol, quienes incluso como civilistas empezaron a reconocer la autonomía del derecho del trabajo. Y particularmente, recordemos que el contrato de trabajo en esa época era regido básicamente por una figura que se llama el contrato de arrendamiento de servicios. Las relaciones laborales eran regidas por un contrato que se llamaba arrendamiento de servicios. Entonces vinieron las críticas más fuertes de la revolución industrial. A raíz de eso se empezaron a surgir los derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la dignidad humana, que dijeron, hombre, ¿cómo así que las relaciones laborales sean regidas por una figura como el contrato de arrendamiento de servicios? Entonces empezaron a hablar Josserand, Planiol, de que realmente el derecho laboral no debería estar ahí y las relaciones de trabajo no se debían regir por un contrato de arrendamiento de servicios, porque se trataba era de la fuerza laboral y de personas, por mínima dignidad humana. Entonces empieza a surgir ese movimiento para crear esta figura. Se fue edificando poco a poco con la contribución de importantes juristas, entre esos el francés Georges Sells, Georges Sells y un alemán de apellido Monitor, quienes edificaron poco a poco la construcción de la figura del contrato realidad con base en esa independencia que merecía el trabajo en sus dos acepciones fundamentales: el trabajo como principio fundamental y mínimo y el trabajo como derecho fundamental. En esa perspectiva, el derecho laboral empieza a surgir a nivel mundial y un famoso catedrático, profesor, ex rector de la Universidad Autónoma de México, fue el que lo trajo a América Latina, el famoso jurista Mario de la Cueva. Él expandió esa
noción del contrato realidad en América Latina. Mario de la Cueva, como les decía, fue rector de la Universidad Autónoma de México, mucho tiempo secretario general, doctor, y aprovechó su notoriedad e influencia en los círculos académicos para difundir esta figura del contrato realidad. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es el concepto del contrato realidad? Básicamente que en materia laboral, dada la protección especial que debe tener el trabajo, como les dije en las dos acepciones, como principio y como derecho fundamental, en materia laboral entonces prima la realidad sobre la forma, independientemente de la denominación, del nombre, del rótulo que le pongamos al contrato. La realidad es la realidad y ella prima sobre las formalidades, sobre lo que diga el papel. Así denominemos este contrato de tal o tal manera, si la realidad muestra y se demuestra, ya vamos a ver cómo se demuestra, que estamos al frente verdaderamente de una relación laboral, pues lógicamente esa realidad prima sobre las formas. Esa es la noción básica del contrato realidad. Esta protección que merece el derecho del trabajo, siguiente por favor, ha merecido en Colombia la protección constitucional. Este principio de la primacía de la realidad sobre las formas se ha constitucionalizado en la Constitución Política de 1991 en el artículo 53, el cual reza de la siguiente manera: el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, la ley correspondiente tendrá en cuenta los siguientes principios mínimos fundamentales, y ahí se comienza a enumerar cada uno de esos principios fundamentales, y entre los cuales está este del contrato realidad, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Entonces vean ustedes la importancia que adquiere el concepto de contrato realidad al constitucionalizarse en el artículo 53 de la Constitución Política. Se enaltece, si se quiere, esa figura en esas dos acepciones como un principio mínimo fundamental, un principio fundamental del derecho y como un derecho fundamental. Es muy importante tener en cuenta ese tema de la Constitución. Siguiente, por favor. ¿Cómo se materializa el concepto de contrato realidad? Se ha dicho que una vez concurran los siguientes tres elementos y se demuestren ya a nivel de la litis, en los procesos, los siguientes tres elementos, de manera concurrencial, se configura un contrato de trabajo. ¿Cuáles son esos elementos? Como primera medida, la prestación personal, es decir, que la actividad laboral se preste por sí mismo, de manera individual, por el individuo que desarrolla la actividad. Eso consiste en la prestación personal. En segunda medida, que haya una remuneración o una contraprestación económica en contraprestación, valga la redundancia, por el pago de esa prestación personal. Y en tercera medida, el famoso elemento sustancial para configurar el contrato, que es la subordinación o dependencia continuada. Siguiente, gracias. ¿Qué es la subordinación continuada? Que finalmente en la práctica lo que estamos acá conocemos, y los que nos están escuchando vía streaming, es donde se presenta siempre el debate de la litis y lo que resolvemos los jueces, lo que resolvemos los magistrados, etcétera, etcétera. Ahí es donde se concentra el debate jurídico. ¿En qué consiste? Perdón, el anterior. La subordinación continuada
básicamente es la facultad que tiene el empleador de exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, de manera continua. ¿Qué tipo de órdenes puede dar? Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolla esa actividad. Esa facultad de exigir el trabajo en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, la debe tener de manera permanente durante toda la duración del contrato. Por eso se habla de subordinación continuada o permanente. Ahí, en ese concepto, es donde se debaten generalmente todos los temas litigiosos y los debates que tenemos los jueces, los magistrados, cuando abordamos el tema del contrato realidad. Siguiente, por favor. A diferencia del derecho laboral ordinario, en el cual se establece claramente la carga de la prueba para el empleador, por virtud del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, en derecho administrativo laboral, la carga de la prueba le incumbe al demandante, es decir, al que quiera probar y demostrar de que existió una vínculo, una relación laboral en su vinculación con el Estado o con una entidad estatal. Entonces tengan en cuenta este paralelo. En derecho laboral ordinario, la carga de la prueba por virtud de consagración de una presunción legal establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, la carga de la prueba allá para desvirtuar esa presunción le corresponde al empleador. Es a él que tiene que demostrar y desvirtuar esa presunción que establece el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Acá, en derecho administrativo laboral, le incumbe es al demandante. Siguiente. Qué pena, Henry, el anterior. ¿Cómo se puede demostrar en un proceso ante la justicia laboral y administrativa el contrato realidad? Mediante todos los medios de prueba disponibles. Hay amplitud de prueba, todos los medios que nos trae el Código General del Proceso, la declaración de parte, los testimonios, documentos, los indicios, un dictamen pericial, las pruebas que se llaman la prueba por informe, etcétera. Hay amplitud de medios probatorios para que lleven al convencimiento del juez de que en estos casos se presentó una relación laboral. Acá, en este punto, me permito hacer una sugerencia, porque eso no se ha decantado a nivel jurisprudencial. Yo creo que sí se debe exigir un mínimo. Ayer, hablando con mi compañera Melisa, cuando hablamos del tema que nos convoca en el día de hoy, ella me decía que como juez tenía problemas cuando se presentaban demandas con solo testimonios en este tema de contrato realidad, porque a veces los testimonios se circunscribían solamente a relacionar una situación, pero no eran suficientes para probar justamente el tema controvertido de la subordinación continuada. Entonces, yo creo que en ese punto la jurisprudencia debe exigir, si se quiere, el juez debe exigir un estándar mínimo probatorio que demuestre justamente esta subordinación continuada. Con solo los testimonios en que generalmente, y uno como fuimos magistrados, en que generalmente son personas que trabajan con la persona que está alegando ese vínculo, pues a veces el tema de la imparcialidad y de la objetividad del testimonio puede controvertirse. Entonces, no sería necesariamente una prueba idónea por sí sola para demostrar esos elementos que acabamos de describir
como configuradores de un contrato de trabajo, especialmente en el tema de la subordinación continuada. Entonces, repito y reitero, se debe exigir un estándar mínimo de pruebas que demuestren esto. Con solo testimonios y un documento del contrato, pues es como insuficiente para el juez llevar a un convencimiento total, fehaciente, sobre la figura del contrato realidad. Bueno, entonces, siguiendo en este orden de ideas, en materia de derecho administrativo laboral, empiezan a surgir las tensiones de este concepto que, como les dije, es eminentemente laboral, originado en el derecho laboral, y su implementación en el derecho administrativo laboral y frente al derecho de la función pública ha generado tensiones. Y aquí empezamos a ver la primera tensión. ¿Cuál es? El concepto de contrato realidad no crea, una vez reconocido el derecho, no crea el estatus de empleado público. La noción de empleo público es un concepto eminentemente del derecho de la función pública y tiene un origen en una relación legal y reglamentaria, que también tiene respaldo constitucional en el artículo 122 de la Constitución Política, que establece claramente que el empleo público se configura una vez se estructuren estos 4 elementos: la creación previa con funciones claramente definidas del empleo. Segundo, una asignación presupuestal. Tercero, nombramiento. Y cuarto, la posesión. Eso es lo que se ha conocido como la situación o vinculación legal y reglamentaria. Entonces, ya la figura del contrato realidad en el derecho de la función pública, en esa interacción, en este campo en que nos movemos, ya empieza a generar el primer conflicto. ¿Por qué? Porque su reconocimiento, una vez el juez reconozca, no va hasta conferirle el estatus de empleado público, porque para el estatus de empleado público se requieren por Constitución estos 4 requisitos que le acabo de mencionar, establecidos claramente en el artículo 122 de la Constitución Política. Entonces, primer punto de tensión. Gracias, Henry. La siguiente. Entonces, ¿a qué se limita? ¿Cuáles son los efectos de una sentencia que reconoce un contrato realidad? Ya dijimos que no puede ser que le imprima a quien se le ha reconocido, le imprima el estatus de empleado público por estas consideraciones de la vinculación legal y reglamentaria que tiene el respaldo constitucional del artículo 122. Entonces, ¿cuáles son los efectos? El restablecimiento del derecho, entonces, se limita a una indemnización que comprende las diferencias salariales pactadas en el contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, frente a lo que gana un empleado de similares condiciones al que alegó. Esa ha sido la teoría. En un comienzo ahí también hubo vacilaciones de la jurisprudencia. En un comienzo se decía que se tenían que tomar en cuenta los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios o órdenes de prestación de servicios o OPS que llaman, etcétera, las denominaciones que han adquirido el contrato de prestación de servicios. Es que entonces la jurisprudencia dijo en un comienzo que se tenía que tener en cuenta los honorarios por aquello de
el principio de la autonomía de la voluntad porque fijaron realmente las partes un precio. Y por tanto, el precio de referencia para liquidar las prestaciones que se reconocen por virtud de la sentencia que reconoce un vínculo laboral, se le debía tener en cuenta es lo pactado voluntariamente por las partes como honorarios y a partir de ahí se liquidarían las prestaciones reconocidas. Pero eso se ha modulado. Primera oscilación de la jurisprudencia de nuestra querida corporación. Ahora se dice que se debe tener en cuenta es lo que se gana un empleado de similares condiciones. Y yo propongo pues que se tenga en cuenta, se siga teniendo las dos si es más favorable al trabajador. O sea, que si en el evento de que se compruebe que un trabajador de similares condiciones gana menos que lo pactado en los honorarios en ese contrato de prestación de servicio, entonces que se liquiden las diferencias con base en los honorarios. ¿Por qué? Porque es más favorable al trabajador. Esa puede ser una modulación importante e interesante, o sea, que se siga teniendo en cuenta o lo uno o lo otro, siempre y cuando se escoja el más favorable. Esa es una modulación importante que sugiero. Bueno, el restablecimiento del derecho también apareja, cuando se reconoce el contrato realidad, apareja también, a partir del 2008, de una sentencia de la sección segunda del 2008, el reconocimiento del tiempo laborado que se reconoció en el contrato realidad para efectos pensionales. Para efectos pensionales. Esa fue la novedad que se introdujo también en el año 2008 por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entonces, el tiempo que se reconoce en una sentencia se computa, se contabiliza y se tiene en cuenta para efectos pensionales. Si la persona se le reconoció un vínculo laboral de 5 años, esos 5 años se tienen en cuenta para efectos pensionales. Esta decisión apareja la siguiente. ¿Cuál es? Que también se autoriza, por efectos del principio de la sostenibilidad financiera y económica del Sistema General de Seguridad Social y de Pensiones, apareja que se le autorice los descuentos para los aportes. La entidad accionada queda facultada, si se quiere, para descontar los aportes al Sistema General de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque justamente existe ya desde el principio de la sostenibilidad económica y financiera del Sistema General de Seguridad Social, pensiones, salud, etc. Esos descuentos de los aportes, lógicamente, se deben hacer en la proporción que le corresponde al trabajador. ¿De acuerdo? Bueno. Siguiente, por favor. Ya entrando a un paralelo con el contrato de prestación de servicios o órdenes de prestación de servicios, que es el tema complejo, donde hay zonas grises, zonas de penumbra, y donde la jurisprudencia se ha movido de un lado para otro, ha tenido por esas zonas grises. ¿Por qué? Porque las fronteras son difíciles de delimitar. Lo vamos a ver. Ya entrando en la práctica, en la diferenciación con el contrato de prestación de servicios, vamos a ver que el contrato de prestación de servicios tiene también una legitimidad y una vigencia constitucional. Como quiera que en la Constitución Política nuestra, en el artículo 210, y también se menciona en el artículo 123, los particulares pueden cumplir funciones administrativas, y eso hace parte del Estado moderno. Los estados modernos cada vez
si el particular le brinda una opción de colaboración en la gestión pública que sea eficiente, que sea óptima, pues puede participar los particulares en las funciones administrativas. De hecho, nuestra Constitución moderna ya lo prevé así en los artículos 123 y en el artículo 210. Esa es la tendencia moderna de los estados. Entonces, el contrato de prestación de servicios tiene también un origen constitucional, tiene un respaldo y una legitimidad. Y ha sido una figura, siguiente, ha sido una figura que ha sido útil como instrumento de ayuda y de colaboración en la gestión pública. Otra cosa muy diferente es que se haya abusado de su utilización. Otra cosa muy diferente es que el contrato de prestación de servicios se haya utilizado acá para encubrir relaciones laborales. Otra cosa muy diferente es que el contrato de prestación de servicios se haya utilizado en muchas ocasiones para el tema de las nóminas paralelas. Pero eso no le quita la esencia y la legitimidad de la figura, porque también de este lado hay que considerar que el contrato de prestación de servicios le ha servido a mucha gente, le ha servido a la administración pública para satisfacer sus necesidades de servicio. Los profesionales independientes, doctor, los profesionales independientes viven de los contratos de prestaciones de servicios. En un país donde existe una deslaboralización permanente, hay mucha gente que vive de los contratos de prestación de servicios. Entonces no hay que estigmatizar tampoco la figura. El problema es que si se usa de manera continua y permanente, ahí es donde viene el problema. Pero si se hace una correcta utilización de la figura del contrato de prestación de servicios o de las órdenes de prestación de servicios de una manera adecuada, transitoria, para actividades específicas, es una figura válida, legítima, que ha contribuido a la eficiencia de la administración pública. Entonces, ¿cuáles son las características de esta figura? Yo aquí, y ya están vislumbrando mi tesis, yo enarbolo la bandera, ya que estamos hablando de la paz, de una coexistencia pacífica justamente entre las dos figuras. No hay que condenar tampoco al ostracismo y decir de que el contrato de prestación de servicios es malo de por sí. No, lo hemos visto. El problema es el abuso de la figura a través de encubrimientos de relaciones laborales, a través de simulaciones de relaciones laborales, a través de lo que se ha llamado las nóminas paralelas. Ese es el grave problema, la mala utilización de la figura del contrato de prestación de servicios. Pero por ello no se puede estigmatizar o macartizar la figura del contrato de prestación de servicios, como quiera que ha sido un instrumento importante de la gestión pública y un instrumento que le ha permitido subsistencia y supervivencia a una gran cantidad de profesionales independientes. Estamos en una permanente deslaboralización, entonces la gente, lo que les dije yo en precedencia, mucha gente vive de los contratos de prestación de servicios. Adicionalmente a eso, cuando usted tiene un contrato de prestación de servicios, contribuye por obligación ya legal a las contribuciones y aportes al sistema de seguridad social. Cuando usted celebra un contrato de prestación de servicios con una entidad, lo primero que le exigen, bueno, ¿dónde están sus aportes a seguridad social? O si no, no firmamos los contratos, ¿dónde están sus afiliaciones? Entonces, es una figura legítima, tiene respaldo económico, tiene respaldo en los temas de eficiencia. ¿Cuáles son las características del contrato de prestación de servicios, ya haciendo ese paralelo? Que no se debe emplear de forma permanente. La temporalidad
del contrato de prestación de servicios es una de sus características fundamentales. La labor que se desarrolla a través del contrato de prestación de servicios debe corresponder a los principios de independencia y autonomía. Es decir, la persona que desarrolla esa actividad la debe ser con la suficiente independencia y autonomía, o sea, va orientado es al resultado, prácticamente. Siguiente, por favor. El objeto del contrato de prestación de servicios está definido, si se quiere, en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, que consiste en desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad pública. En el caso de las personas naturales, solo puede suscribirse cuando tales actividades no puedan adelantarse, subrayo esto, con personal de planta o se requieran conocimientos especiales. Esto de que las actividades no puedan adelantarse con personal de planta nos permite un margen de maniobra amplio en el objeto del contrato de prestación de servicios. Es decir, que si una entidad no tiene el suficiente personal para desarrollar las funciones administrativas, puede recurrir a esta figura para que la persona que contrate de manera temporal desarrolle las mismas actividades que desarrollan los empleados en tal cosa, en esa actividad para la que se contrate. Es un objeto, como pueden ver, amplio en esa definición que nos trae la Ley 80. Eso ha sido modulado también por la Corte Constitucional. En algunas veces se ha dicho que se tiene que orientar es al objeto y a la misión de la entidad, que siempre el criterio de la temporalidad es fundamental, que eso no tiene que ser permanente, el ejercicio del contrato de prestación de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, el marco que tiene el contrato de prestación de servicios es amplio. Como pueden ver, con base en el artículo 210, citado anteriormente, de la Constitución Política y el 123, los particulares pueden participar en las funciones administrativas en las condiciones que fije la ley, y eso es lo que está haciendo acá la Ley 80, estas condiciones de manera amplia. Entonces existe un marco de actividad de los contratos de prestación de servicios bastante amplio. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las restricciones establecidas en cuanto al objeto por la Corte Constitucional en el tema del objeto del contrato de prestación de servicios? Las restricciones que la Corte Constitucional ha establecido expresan que, por ejemplo, no puede existir contrato de prestación de servicios en todos los temas que impliquen autoridad del Estado, como los temas de seguridad, de defensa, la fuerza pública, determinación de políticas públicas. Usted no puede hacer contratos para determinar políticas públicas, lógicamente. Funciones gubernamentales que impliquen la idea del poder, del ejercicio del poder ejecutivo. Eso no puede ser objeto de un contrato de prestación de servicios. Incluso la fiscalización, ojo con eso, ahorita vamos a analizar un casito. Fiscalización y determinación de impuestos, ojo, tampoco, ya lo ha dicho el Consejo de Estado, tampoco puede ser objeto la fijación de impuestos, la fiscalización, no puede ser objeto de contrato de prestación de servicios. En cuanto al tema del recaudo y el cobro coactivo de los impuestos, hay un debate. En un comienzo se admitió que podía ser objeto de contrato de prestación de servicios el recaudo y el cobro coactivo de impuestos. Pero en una jurisprudencia de la sección tercera, magistrado ponente Ramiro Saavedra, en el año 2008-2009,
se presentó un debate muy interesante desde el punto de vista jurídico. Incluso esa sentencia tuvo salvamento de voto de la doctora Ruth Estela Correa, que fue ministra de Justicia. ¿Cuál fue el debate? En esa sentencia se decidió anular unos contratos cuyo objeto era el recaudo y cobro coactivo de impuestos del municipio de Neiva. ¿Por qué? Se decidió anular ese contrato de cobro coactivo y de recaudo de impuestos, porque dice la sección tercera, con ponencia del doctor Saavedra, salvamento de voto muy interesante también de la doctora Ruth Estela Correa, que lo que es permitido en el contrato de prestación de servicios es la proyección, el auxilio y la proyección en cuanto a los actos administrativos que tengan que ver con el recaudo y el cobro coactivo. Pero usted no puede delegar esa función, dice esa jurisprudencia de la sección tercera, no puede delegar y desprenderse totalmente de esa función. Lo máximo que usted puede contratar es una labor de asesoría para la proyección de los actos en cuanto al recaudo y al cobro coactivo. Entonces, en esa sentencia se declaró la nulidad de unos contratos que había suscrito el municipio de Neiva con unas empresas para el cobro coactivo y el recaudo de impuestos en ese municipio. La doctora Ruth Estela en su salvamento de voto dijo, no señores, a mí me parece que sí se puede, con base en este fundamento constitucional, y entonces se presentó un interesante debate en esa providencia. Dijo, con base en este principio establecido en el 210, sí se puede participar, y que decía ella que en el artículo 210 de la Constitución Política no limitaba ese aspecto, y el 123 también de la Constitución Política. Entonces, este es el estado del arte en este momento. En principio, en cuanto al recaudo y cobro coactivo de impuestos, no se puede hacer contratos de prestación de servicios, sino solamente en el tema de asesoría, o sea, de la preparación de los proyectos, de los actos, diferentes actos administrativos que se emitan en esas actividades de recaudo y cobro de impuestos. Siguiente, por favor. Bueno, sigamos con ese paralelo del contrato realidad con el contrato de prestación de servicios. Prácticamente el debate en los procesos se circunscribe al tema de la prueba de la famosa subordinación o dependencia continuada. Ahí es donde está el debate en la litis, en los procesos. Les decía que existe amplitud probatoria para demostrar los tres elementos. Entonces, en este caso, el demandante debe llevar al convencimiento al juez, con todos esos medios de prueba que les hacía mención en precedencia, testimonios, documentos, informes, inspección judicial, si se quiere, prueba pericial, etcétera, declaraciones de parte, y cualquier otro elemento que lleve al convencimiento del juez para demostrar este tema de la subordinación continuada. Ahí es donde se han presentado también ciertas oscilaciones en la jurisprudencia, pero se han venido decantando, se han venido ya consolidando, lo vamos a ver en algunos casos, ciertas actividades donde el Consejo de Estado ha decantado ya claramente una jurisprudencia frente a ciertas actividades. En este debate, entre el paralelo entre el contrato realidad y el contrato de prestación de servicios o las órdenes de prestación de servicios, OPS, surge también
como referencia una sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del 18 de noviembre del 2003, magistrado ponente el doctor Nicolás Pájaro Peñaranda. Sentencia que todavía se sigue citando en cuanto a algunos, introdujo unas reflexiones importantes en cuanto a las famosas relaciones de coordinación, a diferencia de los elementos o relaciones de subordinación propias del contrato laboral, y él estableció una especie de relaciones o elementos de coordinación propios del contrato de prestación de servicios. ¿Qué dice esa sentencia en el elemento que se rescata? Que dice que los contratos de prestación de servicios, como estamos hablando de entidades estatales que manejan patrimonio público de todos nosotros, el empleador o el contratante, que es el Estado, tiene que velar por un ejercicio racional de esos recursos que se invierten en un contrato de prestación de servicios, porque está manejando el patrimonio de todos nosotros. Esos dineros para pagar el contrato de prestación de servicios provienen de todos nosotros, del patrimonio público. Entonces, en ese orden de ideas, el empleador, la entidad estatal, puede exigir informes de cómo se ejecuta ese contrato. Puede incluso, en ciertos casos, exigir que la actividad que se desarrolla a través del contrato de prestación de servicios se acomode a las necesidades de esa entidad que desarrolla una noción de servicio público, etcétera, etcétera. Entonces, por sí solo, dice la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, a que hago referencia, del año 2003, que por sí solas, el hecho de cumplir horario, por sí solo no significa que se configure una subordinación continuada. El hecho de exigir informes para el cumplimiento de esas actividades, tampoco. ¿Por qué? Porque es que se trata de una actividad en la cual están en juego recursos públicos, dineros de todos nosotros. Entonces, en esa sentencia de la Sala Plena aquí del Consejo de Estado del año 2003, se habla de las relaciones de coordinación que son propias del contrato de prestación de servicios, a diferencia de los elementos de subordinación propios del contrato laboral. Esa es una sentencia también que sigue en algunos casos citando. Se han morigerado aspectos de ella porque un asunto que fue muy cuestionado en ese momento, en el 2003, y sobre el cual hubo salvamentos de voto, fue que prácticamente que la acción procedente era la acción contractual, y no que el debate se surtiera a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, pero eso es aparte. Generalmente esa sentencia se cita con frecuencia en la jurisprudencia posterior para rescatar ese elemento que es válido y tiene cierto respaldo lógico, el de las relaciones de coordinación que son propias, como lo acabo de decir, del contrato de prestación de servicios, a diferencia de los elementos de subordinación que son propios de un contrato laboral. Bueno, entonces la subordinación continuada, insisto, debe probarse de manera fehaciente, que lleve al juez al convencimiento que en esa actividad desarrollada se presentó la subordinación continuada como lo definimos acá con anterioridad, que tenga esa facultad permanente el empleador de exigirle al trabajador de manera constante y durante toda la duración del contrato, esa facultad de exigirle sobre las circunstancias en que desarrolla
la actividad de exigirle en cuanto al tiempo, modo, lugar para el desarrollo de su actividad. Se tiene que probar de que claramente esa facultad es permanente. Por eso se llama subordinación continuada. Permanente, es decir, que esa facultad la tiene el empleador durante toda la duración del contrato que se alega. Siguiente, por favor. Bueno, en el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado se han venido edificando, construyendo. Esto es una teoría dinámica, dialéctica, como todas las actividades que tienen que ver con el derecho, y ya la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado sobre casos particulares un pronunciamiento, eso sí, consolidado. En el caso de los celadores, las personas que cumplen actividades de inspección y vigilancia, aquí para los que me están viendo a nivel territorial, asesores jurídicos de entidades territoriales, no se les ocurra contratar celadores o personal de vigilancia a través de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque esa actividad lleva de manera íncita, implícita, la subordinación continuada. Un celador, imagínense ustedes, desempeñando la labor de manera independiente y autónoma. Entonces yo voy a ir a vigilar a la hora que yo considere, porque como mi fin es un contrato de prestación de servicios y yo tenga cierta independencia y autonomía, entonces yo puedo ir a hacer la labor de vigilancia a la hora que yo considere. Y lógico, ¿no? Entonces por eso es que se ha dicho que la labor de los celadores de vigilancia no debe hacerse a través de contratos de prestación de servicios. No se les ocurra, insisto, estamos también en la temática de cultura de legalidad, señores asesores, sugerir de que se contrate a través de órdenes de prestación de servicio o como lo quieran denominar, la actividad de vigilancia, porque acá en el Consejo de Estado tenemos consolidada una jurisprudencia clara que dice que la subordinación en esta actividad es consustancial. Va íncita, implícita en la misma ejercicio de actividad. Otro tema, los escoltas. Hay los que me están viendo, jueces, amigos de otras regiones, llegan cantidades de procesos sobre el antiguo DAS, que eran contratados mediante estos órdenes de prestación de servicios, mediante contratos de prestación de servicios, durante 6 años, 7 años, 8 años. Algunos, yo tuve un caso por allá en Antioquia, escoltas de 10 años, hágame el favor. Eso es inaudito. Una labor también que de manera implícita implica la subordinación continuada. Imagínense ustedes un escolta ejerciendo con autonomía e independencia la labor, pues entonces no se presta un servicio correcto. Entonces, en ese caso también el Consejo de Estado ha dicho que es consustancial la subordinación continuada en esa actividad. Otro caso es el de los docentes. También en materia de docentes, ojo, entidades territoriales. Uno ve que una cantidad de entidades territoriales contratan a docentes a través de contratos de prestación de servicios. No se les ocurra volver a hacer eso, por favor. También en la actividad docente se ha dicho que para prestar el servicio público de la educación se debe someter claramente a unas directrices permanentes para ejecutar correctamente el servicio público de la educación como servicio esencial. Y entonces la labor del docente es siempre subordinada, salvo los casos de en que claramente sea hora cátedra, muy esporádicamente. Pero un profesor, imagínense ustedes,
que presta sus servicios todos los días, 3, 4 horas diarias, en una escuela por allá rural, el resto del tiempo preparando clase, ¿ustedes creen justo que se contrate mediante contrato de prestación de servicios? No. Eso entonces también es una labor consustancial a la subordinación continuada. Y en eso también ha sido clarísimo consolidada la posición jurisprudencial del Consejo de Estado. En materia docente no se debe contratar esa actividad mediante contratos de prestación de servicios. Personal de enfermeras. Ciertas labores estrictamente operativas, también se ha dicho, pero eso sí se analiza en cada caso concreto, como es la posición del Consejo de Estado, y el personal de enfermeras que cumplen esas labores de esas jornadas tan largas en establecimientos de salud del orden territorial, departamental o nacional, también se ha dicho que esa labor del personal de enfermeras no se debe contratar a través de contratos de prestación de servicios. Recuerden que esas enfermeras cumplen esos horarios de 12 horas, extenuantes, y esa labor operativa no debe ser objeto de un contrato de prestación de servicios, máxima si llegan y las contratan por 4, 5, 6 años, como hemos visto en la práctica. Entonces, esa es otra de las temáticas consolidadas del Consejo de Estado para definir que no se deben contratar ese tipo de personal mediante contrato de prestación de servicios. Siguiente. Bueno, siguiendo, ya vamos, no pensé que nos íbamos a extender tanto, pero bueno, el tema es interesante y complejo y merece, ya vamos a acabar. El tema de la prescripción de derechos. Dentro de esta temática ha sido otro tema complejo. En un principio, antes del año 2008, se reconoció que existía la prescripción trienal. Es decir, que una vez terminado la vinculación laboral de la cual se quiera alegar un vínculo laboral, usted tiene 3 años para demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la existencia del vínculo laboral. Repito, eso fue antes del 2008. A partir del año 2008 hasta el año 2014 se cambió y se rectificó esa postura jurisprudencial. ¿Qué se dijo en el año 2008? Pues sentencia acá de la sección segunda del Consejo de Estado. Que la prescripción se contaba era a partir de la sentencia, porque el reconocimiento del derecho a las prestaciones sociales para el reconocimiento del contrato de realidad se hacía era en esa providencia. Entonces el cómputo del término se hace es a partir de la sentencia que reconoce el contrato de realidad. Los 3 años se cuentan es a partir de ahí. Y se dijo, se complementó esa posición diciendo que la sentencia en materia de reconocimiento del contrato, contrato realidad, es de naturaleza constitutiva, a diferencia de lo que era antes, que era declarativa. Entonces, que el derecho se constituye, dice esa sentencia del 2008, el derecho se constituye es en la sentencia. Y entonces los 3 años cuentan a partir de la sentencia que reconoce el contrato realidad. Sin embargo, esa posición fue morigerada. En abril del 2014, con ponencia del doctor Luis Rafael Vergara Quintero, se dijo que se confirmaba esa posición de que la sentencia era, si bien era constitutiva, eso no lo entró a cuestionar esa jurisprudencia del doctor Vergara del 14 de abril de 2014,
no hizo un análisis mucho, simplemente admitió de que avalaba que la sentencia fuera constitutiva, pero sin embargo puso esta condición: pero el demandante debe haber reclamado ante la entidad dentro de los 3 años siguientes a la terminación del vínculo laboral sobre el cual alega el contrato laboral. ¿Qué pasaba? Habían muchos casos, y yo lo vi en la práctica ya como magistrado en Antioquia, que se terminaba el vínculo laboral, por ejemplo, en el año 2002. Unos contratos o órdenes de prestación de servicios anteriores al año 2002, desde el 98, por ejemplo. Y la gente demandaba, el contrato se terminó, el último, en el 2002 o en el 2003, y la gente demandaba por allá en el 2011. ¿Ves? Con la teoría anterior, pues no había prescripción, porque como se dice que la prescripción de cuenta es a partir de la sentencia, entonces, pues, esos casos se podían demandar a cualquier tiempo, lo que infringía y rozaba con el principio de la seguridad jurídica. Entonces se vino a modular esa posición con la sentencia del 14 de abril, tómenla en cuenta, del 2014, y esa es una posición que continúa vigente. Usted no se cuestionó el tema de la sentencia constitutiva, pero señor, usted tiene que haber reclamado dentro de los 3 años siguientes a la terminación del último vínculo laboral del cual usted pretende derivar un reconocimiento de contrato laboral. Esa es la posición y el estado del arte actual. Ha habido una pequeña digresión por ahí en el año 2014 que se dijo que eran 5 años el término de referencia, pero eso se ha corregido posteriormente con posiciones ya consolidadas de la sección segunda, tanto en su sección A como B. En ese sentido, usted tiene que haber reclamado dentro de los 3 años siguientes a la última fecha de terminación de su vínculo laboral sobre el cual alega el contrato realidad. ¿Claro? Bueno. Siguiente. Entonces, ya vamos a llegar. Mi conclusión es, ya se las había anunciado, estamos en tiempos de paz. Todo el mundo habla ahora del posconflicto. Todo el mundo habla de la paz. Pues acá también manifestamos una coexistencia y velamos porque haya una coexistencia entre la figura del contrato de prestación de servicios y el contrato realidad. Porque los dos tienen su legitimidad, como lo hemos visto. El contrato realidad, lógicamente, es un derecho fundamental que es prevalente. Y implica el principio de la protección al trabajo. Y está protegido por normas de carácter convencional e internacional. Pero también el contrato de prestación de servicios tiene cierta legitimidad y ha contribuido, como lo vimos en precedencia, a una buena gestión. Lo que condenamos, y vuelvo e insisto, es el abuso de la utilización del contrato de prestación de servicios. No más nóminas paralelas en lo posible. Yo sé que el Estado tiene limitaciones presupuestales y por eso se recurre a esa figura. Yo sé que el Estado se está adelgazando cada vez más en esos procesos de modernización. Pero ese recorte de personal que se haga de una manera eficiente. Usted no puede recortar personal si no ha optimizado los trámites y el servicio público al interior de la entidad. Entonces, ¿de qué vale una entidad estatal que, recorté porque voy a ahorrar lo que costaban 1000 empleados? Y al poco tiempo está contratando
a través de contratos de prestación de servicios a esas 1000 personas. No, eso no se debe hacer. Lo que debe hacerse es un proceso de reingeniería al interior de las entidades estatales para optimizar el servicio público que se presta. Y ahí, a partir de que yo ya he optimizado procesos, he disminuido trámites, a partir de ahí sí empiezo a hacer un recorte, si se quiere. Los ahorros, ya cuando realmente demuestre que hay personal que no se necesita. ¿Por qué? Porque he optimizado de manera eficiente la prestación del servicio. Pero no se haga a la topa tolondra, a la loca, esos recortes masivos de personal, sin siquiera haber hecho unos estudios previos para optimización de todos los procedimientos y trámites. Entonces, lo que se debe condenar es el abuso de la figura del contrato de prestación de servicios. No se puede utilizar para encubrir una relación laboral. No se puede utilizar para simular una relación laboral. Pero, si se usa de manera correcta y adecuada, de acuerdo a estos parámetros de temporalidad y transitoriedad, ha sido un elemento importante. Entonces, yo enarbolo la bandera pacificadora para que coexistan estas dos figuras de una manera armoniosa. Esa es mi tesis, y yo les agradezco a ustedes por su atención, por su presencia, pero sobre todo por su paciencia. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias, muy amables. Agradecemos al doctor Juan Carlos Hermosa por su interesante exposición. Ahora pasamos a algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestra página web o del Twitter @Consejo de Estado. Una primera pregunta es: ¿qué condiciones se deben cumplir para determinar que el contrato de prestación de servicios adquiere una forma de contratación permanente? No ha habido en la jurisprudencia un parámetro de determinación de un lapso de tiempo. No hay una determinación especial de un lapso de tiempo. La gente dice que es de carácter transitorio, pero no se ha establecido realmente en la jurisprudencia que diga no, como una especie de tarifa, que diga a partir de los 3 años o los 4. Yo he visto los casos exagerados donde claramente se contrata personal de escoltas, lo que les decía en la exposición del DAS, personal de escoltas que llevaban 7, 8 años trabajando a través de contratos de prestación de servicios, personal de docentes. Eso es completamente claro de que se trata pues, de un abuso en el tiempo. Hay referencias, se pueden tomar referencias, pero la jurisprudencia no ha establecido un lapso de tiempo. Teniendo en cuenta los casos que usted mencionaba, ¿cómo ve el tema de las madres comunitarias? ¿Con respecto a qué? A esa figura de contrato de realidad. No conozco bien el debate, ni cómo la actividad exactamente que desarrollan las madres comunitarias. Lo cierto es que cada caso concreto se debatirá en su momento. Recordemos lo que acabamos de decir. Una vez las madres comunitarias demuestren que se configuraron los 3 elementos de la prestación personal, una remuneración y la subordinación continuada en cada caso concreto, pues lógicamente se configurará un contrato laboral. ¿Cuál sería el sustento constitucional para decir que al trabajador que se le reconoce la existencia del contrato realidad no se le pague solo lo que recibe un empleado público en similar situación
sino que además se le deben pagar lo que usted denominó las diferencias. ¿Cómo se logra modular ese argumento? No, hay una precisión. Lo que se dice es que una vez se hace el reconocimiento y esa es la tesis que tiene el Consejo de Estado, una vez se hace el reconocimiento del vínculo laboral, las diferencias que hay entre lo pactado en el contrato de prestación de servicios y lo que debería ganar esa persona por efecto de las prestaciones sociales, esas diferencias deben tomar, esas liquidación de esas prestaciones sociales deben tomar como base o bien los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios o bien lo que gana un empleado que desarrolle actividades similares. Pero yo propongo que se sigan teniendo en cuenta las dos y se escoja la que es más favorable al trabajador. Carolina Parra pregunta, una vez declarado el contrato realidad, ¿qué pasa con los aportes realizados al sistema de seguridad social con ocasión del contrato de prestación de servicios? Esos aportes, sí los hay, porque en muchos casos, en la práctica de lo que hemos debatido acá en la jurisdicción contenciosa, todavía no existía esa exigencia legal de que era obligatorio el tema de los aportes. Entonces, lo que estamos conociendo hasta ahora, generalmente en esos contratos de prestación de servicios no se hacía aportes. Pero, para lo que viene hacia futuro, donde sí hay aportes, pues lógicamente esos aportes se deben tener en cuenta y esos no prescriben. Esos aportes no prescriben. Ahí se está, la sección segunda está trabajando ese tema de la imprescriptibilidad de los aportes y se debe tener en cuenta, lógicamente, en el cómputo de los descuentos y se deben descontar de manera proporcional a lo que le corresponde al trabajador. ¿De acuerdo? Bueno, doctor Juan Carlos Hermosa, muchas gracias por su excelente exposición y los invitamos a todas las personas que nos vieron a través de la página web del Consejo de Estado, www.consejodeestado.gov.co, y también a las personas que nos acompañaron acá en la sala de audiencias del Consejo de Estado a seguir con esta iniciativa de Consejo de Estado en línea. Y pues nos vemos dentro de 15 días para una próxima videoconferencia. Nuevamente a ustedes le agradecemos por esa interesante exposición y los esperamos nuevamente. Gracias. Nuevamente, muchas gracias. Muy amables. Muy amables.